El sol ardía sin compasión sobre las arenas de Judea. Un anciano profeta, de barba blanca y túnica desgastada, se arrodillaba en medio del desierto. Sus ojos miraban al cielo como buscando una señal. «¿Hasta cuándo, Señor?», dijo en voz quebrada, mientras las lágrimas surcaban su rostro envejecido por la espera. Y entonces, sin previo aviso, una brisa cubrió el desierto. Las nubes se cerraron sobre el sol y una voz susurró en el viento. Cuando llegue mi tiempo, no antes, no después, cuando Kairos rompa el yugo de Cronos. Desde el principio, el hombre ha vivido bajo dos relojes, uno que conoce y otro que rara vez comprende. Uno visible, mecánico, implacable, Cronos, el tiempo humano, el que marca los días, mide los años y desgasta los cuerpos. Y otro oculto, celestial, silencioso y eterno, Kairos, el tiempo de Dios, el momento exacto en que lo eterno irrumpe en la historia, no por urgencia sino por propósito. Cronos nació cuando Dios dijo, «Sea la luz». Desde entonces, la creación se organizó en días y noches. Los hombres construyeron calendarios, relojes, agendas. Vivieron contando el tiempo como si pudieran controlarlo. Y así, lo que fue dado como herramienta se volvió tirano. Cronos no tiene compasión, no se detiene, no escucha, solo corre, y mientras corre, desgasta, envejece, presiona. Es el tirano silencioso del alma. En su dominio, el hombre vive apurado, impaciente, ansioso. Pero Dios no vive en Cronos. Dios habita en la eternidad, y cuando decide intervenir, no lo hace por reacción, lo hace por diseño. Y ese diseño se llama Kairos. Es el momento en que lo invisible se hace presente. Cuando el cielo se cuela en la historia humana y altera lo que parecía inamovible. La Biblia está llena de hombres y mujeres atrapados en el Cronos, esperando la manifestación del Kairos. Abraham fue uno de ellos. Recibió una promesa imposible, sería padre de multitudes. Pero los años pasaron y su esposa Sara envejecía. El vientre permanecía estéril, la esperanza parecía desvanecerse. El reloj humano decía, demasiado tarde. Pero Dios no se olvidó. En el tiempo señalado, el cuerpo infértil de Sara fue revivido por la palabra viva de Dios. Y nació Isaac, no cuando Abraham lo deseaba, sino cuando el cielo lo determinó. Moisés también conoció la tensión entre estos dos tiempos. Criado en palacio, educado por los sabios de Egipto, se sintió listo para liberar a su pueblo. Pero en su fuerza, mató a un egipcio y fue expulsado al desierto. Allí, 40 años de silencio. 40 años en los que el Cronos pareció cruel. Pero el cielo no había terminado con él. Y un día, en medio de una zarza ardiente que no se consumía, el Kairos lo llamó, «Ve a liberar a mi pueblo». Fue el momento exacto, ni antes ni después. David fue ungido como rey, siendo aún un muchacho, pero no fue coronado de inmediato. Regresó al campo con las ovejas. Fue despreciado por sus hermanos, perseguido por un rey celoso, escondido en cuevas, viviendo como fugitivo. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué lo ungió si no lo usaría? Pero cuando el tiempo de Saúl terminó y el propósito de Dios se cumplió, el Kairos lo entronó. El pastor se volvió rey, no por fuerza, sino por destino. Israel conoció la espera como nación. Entre el último profeta del Antiguo Testamento y el primer susurro del Nuevo, pasaron 400 años de aparente silencio. Ninguna palabra, ningún milagro, solo Cronos avanzando sin explicación. Pero el cielo no estaba dormido, estaba diseñando la hora precisa, preparando el camino, ajustando cada detalle, porque cuando el Kairos llegara, el mundo no volvería a ser el mismo. Y así fue. En un rincón olvidado del Imperio Romano, una joven virgen llamada María fue visitada por un ángel. No era el tiempo lógico,
No era el escenario esperado, pero era el momento exacto. «Has hallado gracia», le dijo el mensajero, «y concebirás al Hijo del Altísimo». María no entendió del todo, pero creyó, y el Verbo eterno se hizo carne. El Eterno entró en el Cronos, y el Kairos invadió la historia. José, su prometido, también tuvo que rendirse al tiempo de Dios. Sus planes se desmoronaron cuando supo que su esposa estaba embarazada, pero en sueños el cielo habló, y José obedeció. Renunció al control, abrazó el misterio, y se convirtió en guardián del Salvador. Porque el Kairos exige fe más que lógica. Jesús vivió 3 décadas en el anonimato, el Hijo de Dios, carpintero, el Verbo eterno, esperando. ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué no empezó antes? Porque el Kairos no se apresura, se manifiesta cuando todo está en su sitio. Y cuando Jesús bajó al Jordán y Juan lo bautizó, el cielo se abrió, el Espíritu descendió, el Padre habló, la hora había llegado. Desde entonces, Jesús caminó guiado, no por la urgencia de los hombres, sino por el tiempo del cielo. En Caná, cuando su madre le pidió un milagro, él respondió, «Aún no ha llegado mi hora», y sin embargo obedeció, porque Kairos también se revela en obediencia y sensibilidad. Multitudes lo presionaban, sus hermanos le decían que se mostrara públicamente. Los religiosos querían apresarlo, pero Jesús siempre respondía, «Mi hora aún no ha llegado». Su vida no estaba sujeta al Cronos, sino al Kairos, hasta aquella noche en Getsemaní. El Hijo sudó sangre, el alma tembló, el peso del pecado del mundo cayó sobre él. Y dijo, «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». El reloj del cielo marcó el instante eterno, y Jesús fue arrestado. En la cruz, el tiempo colapsó. Cronos siguió avanzando, pero Kairos lo dominó. A la hora exacta, en el día exacto, el Cordero fue inmolado, y cuando exhaló su último aliento, el velo del templo se rasgó. El acceso al Padre fue abierto. Lo eterno venció a lo temporal. La muerte fue vencida en un solo instante glorioso. 3 días después, bajo el conteo implacable de Cronos, el mundo creyó que todo había terminado, pero el cielo tenía otra agenda, y cuando el reloj de Dios marcó la hora, la piedra se movió, el sepulcro se abrió, y el Rey resucitó. El Kairos había triunfado. 50 días después, en Pentecostés, los discípulos estaban reunidos en espera. El Cronos seguía marcando días, pero el cielo tenía marcado un punto de intervención, y de repente un viento poderoso llenó la casa. Lenguas de fuego descendieron. El Espíritu Santo se derramó. La iglesia nació en Kairos. Hoy, muchos vivimos atrapados en Cronos. Queremos respuestas rápidas, caminos cortos, milagros inmediatos, pero Dios sigue operando en su tiempo. El problema no es que Él tarde, es que nosotros no entendemos el reloj que Él usa. Dios no está apurado, Él está orquestando cada detalle. Tu llamado, tu sanidad, tu restauración, tu propósito, no están perdidos. Solo están alineándose con el Kairos. A veces parece que el silencio de Dios es abandono, pero muchas veces es preparación. Lo que hoy duele, mañana será parte del diseño eterno. Lo que hoy te frustra, mañana testificará de su fidelidad. Porque el Cronos mide tu espera, pero el Kairos define tu destino. Y llegará un día, quizá común, quizá inesperado, en que el cielo diga, ahora, y todo cambiará. El desierto florecerá, la oración será respondida, la puerta se abrirá, y comprenderás que Dios nunca llegó tarde, simplemente estaba esperando el momento perfecto. El Cronos desgasta, el Kairos transforma. Espera en Dios y verás lo eterno invadir tu historia. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta poderosa historia. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, déjanos tu like
y comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Tu apoyo nos permite seguir llevando más mensajes de fe, esperanza y revelación a miles de personas alrededor del mundo. Y antes de irte, escucha esto. No desesperes si parece que todo está en pausa. A veces, cuando el cielo guarda silencio, es porque está preparando el momento exacto para actuar. Confía, porque el Kairos de Dios está más cerca de lo que imaginas. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.